lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aunque también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, ¿cómo el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a meditar en este pasaje y vamos a ver lo que cuesta seguir a Cristo. En el verso 25 dice, empieza: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Quizás a muchos maestros les impresionaría que las multitudes les seguían, pero a nuestro Señor Jesucristo no le impresionaba eso. Le impresionaba que lo siguieran realmente sean personas que no le siguieran por interés, sino con un compromiso serio de que sus vidas sean transformadas. Eso es lo que al Señor le impactaba, y por eso que va a tener que mostrar algunas condiciones de lo que requiere este esfuerzo para ser un discípulo de Cristo. Verso 26 y verso 27, acompáñame ahí en tu Biblia. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si nos damos cuenta aquí, las condiciones o las exigencias que Dios está demandando para todo discípulo de Cristo no es algo que sea fácil de cumplir. Por eso que empecé diciendo que todo este pasaje nos va a mostrar una actitud que se requiere en todo discípulo, que es esforzarse. Ya en Juan capítulo 6, del verso 60 al 66, se nos narra que muchos de sus discípulos, porque Jesús no solo tenía 12, tenía muchos más discípulos a los que les enseñaba y preparaba. Dice en este pasaje que muchos de sus discípulos, al escuchar estas exigencias que requiere seguir a Cristo, decían: palabra dura es esta, ¿quién podrá seguirla? Después de ello decidieron ya no seguir al Maestro. No es fácil ser discípulo de Cristo, y esto es lo que está enfatizando el Señor en estos versos, y va a mostrar que requiere dos demandas importantes. La primera la encontramos ahí en el verso 26 que acabamos de leer, y apunta al costo familiar, a la prioridad de amar a Cristo por encima de todas las cosas. Y aquí hay algo que tenemos que explicar. Hay una palabra que en nuestro español no lo podemos entender o podemos malinterpretar lo que está diciendo. Dice el verso 26: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hijos, hermanos. La pregunta sería: ¿Dios quiere que al hacernos discípulos de Cristo aborrezcamos a nuestra familia? ¿Ustedes creen que Jesús estaría enseñando eso? Hay algunas palabras que son muy judías. Nuestra
Biblia no es la lengua original con la que se escribió, y hay algunos términos como este que se tienen que explicar para entender lo que realmente Jesús estaba diciendo. Esta palabra aborrecer, como dije, es una palabra muy judía que se usaba frecuentemente para enfatizar la seriedad y la urgencia que requería una enseñanza que el maestro estaba dando. En el original, esta palabra aborrecer significa amar menos, dando prioridad a otro o a otra persona. Es decir, entendiendo el significado, el pasaje quedaría así: si alguno viene a mí y no ama menos a padre, madre, mujer, hijo, hermanos y hermanas, no es digno de ser mi discípulo. Creo que ahora sí está mucho más claro. Ese término aborrecer entonces va a enfatizar que para ser discípulo de Cristo tenemos que amar menos las otras cosas o a las otras personas que a Cristo mismo. Y creo que es lógico, porque su enseñanza siempre lo ha enfatizado. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tus fuerzas. Ahí enfatiza que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Esa palabra todo es importante en el pasaje. Amar a Dios de esa manera, ¿es fácil, hermanos? No es fácil. Cuando empecé el cristianismo, me daba cuenta que hay algunas demandas del Señor que no eran fácil de cumplirla. Y amar de esta manera no es fácil. Requiere esfuerzo, porque nos confronta con lo que más amamos en la vida, nuestros seres queridos, nuestra familia. El Señor lo entendía bien eso, y por eso que Él siempre apunta al corazón del problema. ¿Y cuál era el corazón del problema? No se puede amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Dios no comparte su amor con nadie. La devoción que debemos de tener a nuestro Señor. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y esta enseñanza la vemos en muchos pasajes que el Señor la enfatizaba. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, verso 59, dice: y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, y ven tú y sígueme. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Acaso Jesús era inhumano y no quería que enterremos a nuestro Padre? No, Jesús estaba viendo y atacando el corazón del problema. Y el problema de este hombre no es que quería tanto enterrar a su padre, sino que estaba amando más a alguien que a Cristo, y no estaba dispuesto realmente a sacrificar tanto por seguir a Cristo. Tenemos el otro ejemplo del joven rico, ¿verdad? Que le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en tu reino? El Señor le dice: tú sabes lo que dice la ley, cumple los mandamientos. Y él dice: Señor, lo he cumplido todos desde muy pequeño. Nuevamente el Señor, viendo el corazón de la persona y apuntando al problema, le dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y después me sigues. La pregunta es: ¿Dios quería que ese joven rico vendiera todo y le diera a los pobres? ¿Eso es lo que quería? No, sino que estaba viendo que en su corazón, cuando dijo te falta algo, estaba amando más a las riquezas que a Dios. Y eso no permitiría que pudiera seguirle. Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo al comienzo, lo que es aborrecer, esforzarse, aborreciendo, es decir, amando menos las cosas de este mundo y aún a nuestros seres queridos por Cristo.
como discípulos de Cristo, estamos dispuestos a aborrecer, entendiendo ya esa palabra, lo que más amamos por Cristo? ¿Te has preguntado eso? Una vez, cuando empezaba, Dios me confronta con esto. ¿Estás dispuesto? Y yo muy a la ligera le dije, claro, todo. Y cuando Dios me pidió mi carrera, lo pensé más de 10 veces. Porque era una de las cosas que más amaba. Estar dispuesto a aborrecer. Creo que el apóstol Pablo nos enseña muy claramente esto de aborrecer en este pasaje que dice en Filipenses capítulo 3, verso 8. El apóstol Pablo, un ejemplo de verdadero discípulo de Cristo, decía de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas es todo, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por ser su discípulo, es lo que está diciendo. El conocer, el conocimiento de Cristo Jesús, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y mira lo que dice a continuación: por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él entendió esa demanda. Él entendió esa primera demanda que involucra el esforzarse. Y estaba dispuesto a dejarlo todo. Y ciertamente lo dejó todo. De ser un hombre rico, importante, lo perdió todo por el conocimiento de Cristo Jesús. Para ser discípulo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a aborrecer todas las cosas. Pero el verso 27 nos muestra la segunda demanda que requiere el esforzarse. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta segunda demanda apunta al costo personal y enfatiza el sacrificio. Todo aquel que está dispuesto a ser seguidor de Cristo tiene que estar dispuesto a el sacrificio y la abnegación. Notemos las palabras que el Señor está resaltando en estas enseñanzas: aborrecer, que ya la entendemos, y sacrificio. Tomar la cruz requiere sacrificio. Cuando el Señor nos dice que todo aquel que quiera seguirme debe aprender a tomar su cruz, está enfatizando que ser discípulo de Cristo no es fácil. Otra vez, no es fácil. Mateo capítulo 11, verso 12, dice esta tremenda verdad: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, ¿quién arrebata el reino de los cielos? Solo los valientes. Hay que ser valientes. A la primera no abandonar, a la primera no tirar la toalla. Decir, desde que estoy yendo a orar todas las cosas me salen mal, mejor no voy a orar. Desde que estoy yendo a la iglesia se me están complicando las cosas, mejor dejo de venir a la iglesia. Debemos de aprender lo que requiere ser discípulos de Cristo, y requiere sacrificio. Esto es solo para valientes, no para cobardes. Es por eso que aún en los matrimonios a veces los pastores tenemos que exhortar, porque ante una dificultad y ante un problema, ¿qué dice el esposo o la esposa? Ya no puedo más, pastor, lo dejo, lo abandono. ¿Qué es lo que prometiste? ¿Qué pacto hiciste delante de Dios? Que estarías en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Sacrificio, esfuerzo, abnegación. Hay que ser valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? De solo los valientes es el reino de los cielos. Amén. Dile al que está al lado: eres un valiente.
Porque quizás está queriendo tirar la toalla y con eso le estás animando a que resista, a que se esfuerce, a que se sacrifique por la causa que Dios nos demanda. Estamos entendiendo entonces lo que involucra esforzarse en esta carrera de ser discípulos de Cristo. Requiere amar a Dios por encima de todas las cosas. Requiere sacrificio. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que los discípulos y los primeros cristianos se esforzaron mucho, ¿verdad? ¿Y se sacrificaron? Sí. Estuvieron a estar dispuestos inclusive a dar su propia vida por la causa. Amaron a Dios de esa manera. Murieron por compartir el mensaje que Dios les había mandado. Y cuando veían que los perseguían y cuando veían que los capturaban, que los martirizaban, es tremendo como oraban. Decía: Señor, no te pedimos que nos libres de esto, te pedimos que nos des valentía. Y ahí está lo que le explicaba antes: valentía de nuevo para seguir predicando lo que tú nos has dicho y sigas haciendo los milagros y prodigios. Wow, tremendo. Costo. Entender que involucra ser cristiano. Cuando llegamos a Cristo ya no seguimos siendo nosotros y Cristo. No, ahora Cristo en nosotros. Nunca nos olvidemos de eso. El apóstol lo expresa de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo. No importa lo que yo quiero, no importa lo que yo deseo, no importa lo que yo anhelo, importa lo que Cristo desea, lo que Cristo quiere de ti y de mí. Amén. Y si eso es sacrificio, si eso es negarme a mí mismo, si eso es renunciar a cosas, aún amando menos a mi familia que a Cristo mismo, estamos dispuestos a hacerlo. Esas son las demandas de Cristo. Por eso que Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de su Padre: que nos esforcemos. Y eso de esforzarse es una orden. Mira que te mando. ¿Qué es eso? Si quieres, esfuérzate, dice el Señor. No. Si eres mi hijo, si has decidido ser mi discípulo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero hermoso como termina: pero no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Ciertamente Dios nos pidió y nos demandó cosas que no son fáciles para cualquier ser humano, pero también prometió que no nos iba a dejar solos. Siempre iba a estar ahí en los momentos más duros que podamos enfrentar. Él nunca abandonó a sus discípulos. Y eso es lo maravilloso, que sabemos que tenemos que pagar un costo alto, pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Tenemos que entender que ahora ese ya no vivo yo, ya no es vivir a nuestra manera, como yo pienso, como yo creo, sino como Dios quiere que vivamos, como la palabra de Dios nos dice que vivamos. Y este es el gran problema de algunos cristianos, que su vida no reflejan frutos, como ya lo explicamos la semana pasada. El verdadero discípulo de Cristo muestra frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ya se explicó que ese fruto es una vida arrepentida, una vida que muestre los frutos del Espíritu, pero una vida también que muestre la obra de Cristo en nosotros, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo esos brazos que bendigan a otras personas. Amén. Primera de Pedro 2:21. El apóstol Pedro, siendo claro en esto también: pues para esto fuiste llamado, para esto Dios te hizo su discípulo, para esto tocó tu corazón y te hizo su hijo, para esto pues has sido llamado,
porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo también se sacrificó por nosotros. Cristo también se esforzó por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Estamos dispuestos a seguir las pisadas de Cristo? Él es nuestro mayor ejemplo. Él no escatimó ni su propia vida para ir a la cruz y morir por ti y por mí. Aun cuando le insultaban, aun cuando le decían: impostor, bájate de esa cruz, mentiroso, nos engañaste, porque si realmente fueras el Hijo de Dios, no estuvieras crucificado en una cruz. ¿Y qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos por seguir sus pisadas? Ese es el costo. Verso 28 al 32. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él, contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor, después de explicarles y enseñarles lo que cuesta ser discípulo de Cristo, que cuesta esforzarse, y eso tiene dos demandas: aborrecer, y entendemos, y sacrificarse, sacrificio. Ahora les va a ilustrar esa enseñanza. Es maravilloso como el Señor no solo enseñaba, sino nos ilustraba. Y para ilustrarnos está usando la imagen de un constructor y la imagen de un rey. Vamos con la primera ilustración, que la encontramos del verso 28 al 30. En esta primera ilustración, como hemos leído, nos muestra a un constructor que quiere construir una torre, pero no hace los cálculos ni establece los costos. Y pronto se da cuenta que no va a tener la capacidad de terminar esa torre. ¿Y qué causa eso? Causa, dice verso 29, burla y vergüenza. Hay muchos cristianos que empezaron bien el cristianismo, pero después son vergüenza y burla. Así son los cristianos. Y es terrible porque dejamos mal no a su propia vida, sino el mensaje de Cristo. Es por eso que muchos no quieren aceptar a Cristo, no porque no crean en Cristo, simplemente porque han visto cristianos que no dan la talla. Y después lo vemos en el mundo peor inclusive que antes. Y de esa manera el Señor lo está ilustrando. Para construir, y esa es la palabra clave en esta ilustración, para construir se necesita evaluar primero el costo y todo lo que nos ha estado diciendo, lo que cuesta, para no empezar y después de ser dar. Por eso es que cuando alguien empieza sus clases de bautizo muy emocionado y cree que después de llevar sus clases se va a bautizar, y uno le tiene que decir: no, tienes que pasar la entrevista pastoral. Y en la entrevista pastoral uno tiene que hacer ciertas preguntas donde nos va a revelar si realmente ha entendido y está dispuesto a pagar el precio por ser discípulo. Y cuando no vemos eso, le decimos de una manera muy amorosa: hermano, hermana, creo que tienes que esperar un poquito más. ¿Qué te parece si le damos tiempo hasta el próximo ciclo? Y es así, porque va a ser un embajador de Cristo en esta tierra, ¿o no? Y lo puedo representar bien o lo puedo representar mal.
Y el mundo está cansado de cristianos que representen mal a Cristo. Construir, como hemos dicho, es la palabra clave aquí en esta ilustración. ¿Y qué es lo que quiere que Dios construyamos? Dios quiere que construyamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Eso es lo que quiere. Y por eso desde esta ilustración, para que ellos entiendan que todo eso que está demandando va a formar el carácter de Cristo en tu vida, para que puedas dar un tremendo testimonio y puedan decir la gente que no conoce a Cristo: yo quiero ser cristiano. Tenemos hermosas historias ahí en el Antiguo Testamento, inclusive donde reyes paganos adoraron a Dios a pesar de ser paganos. ¿Te acuerdas del rey Nabucodonosor? Después que Daniel, Sadrach y Mesach decidieron, los amigos de Daniel, no inclinarse ante la imagen pagana que había levantado, y los mete a un horno de fuego y lo calienta 10 veces más para que en el acto sean achicharrados. Pero cuando él ve por encima que no eran 3 sino eran 4, y el otro tenía la misma imagen del Hijo de Dios, ¿qué es lo que dijo este rey pagano? Ciertamente tu Dios es el verdadero Dios. Todos, voy a declarar un edicto en mi reino, que todos adoren al rey de Sadrach, Mesach y Abednego. Mira lo que puede hacer un testimonio así, lo que puede ser una vida que refleje el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, y ese es el deseo de Dios. Dice: hasta que todos sus hijos, todos aquellos que hemos decidido ser discípulos de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo, fuerte este pasaje. Dios quiere que todos sus discípulos reflejen esa estatura, es decir, el carácter de Cristo mismo. ¿Estamos dispuestos a desarrollar el carácter de Cristo? El carácter no nace con nosotros. A lo largo de la vida se forma. El carácter es el conjunto de rasgos, de cualidades, maneras de pensar, maneras de actuar que distinguen a una persona. Y esto hace referencia a nuestra forma de ser más elemental. Cómo reaccionamos ante las circunstancias, o cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Muestra el carácter de Cristo. Cuando estás manejando y se te atraviesa una moto, ¿qué dices? Gloria a Dios, aleluya, que Dios te bendiga. Así dices. Sale el carácter, ¿verdad? Sale el carácter. Los actores suelen llamar a esto la formación de Cristo en nosotros. Y es precisamente lo que Dios trata de ilustrar a sus discípulos. Colosenses 3:10 dice: el cual, conforme a la imagen de aquel que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios se va revelando en nuestra vida hasta que se vea ese carácter pleno en nosotros. Segunda de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Grande, fuerte, pero posible, aunque a muchos de nosotros nos parezca imposible. Sin embargo, esta reproducción del carácter de Cristo va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la meditación de la palabra. No vas a poder formar carácter si día a día no meditas en la palabra, de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida?
Josué 1, 8 y 9 dice: medita entonces en la palabra de día y de noche. El entorno también es un factor importante. Es decir, las personas con las cuales nos rodeamos, con las cuales conversamos con frecuencia, y por ende van a ejercer influencia en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. El hábito de la oración, como lo compartió al comienzo del servicio el pastor Jesús. Necesitamos entender que para formar el carácter de Cristo, o que Cristo, el carácter, sea formado en nosotros, es imposible sin el hábito de la oración, sin esa comunión íntima con nuestro Dios. Por eso que yo siempre he dicho que los servicios más importantes y más concurridos deben ser los servicios de oración, porque ahí formamos ¿qué? Carácter de Cristo. Amén. Nuestra respuesta ante las pruebas es otro factor en lo que tenemos que trabajar. La Biblia nos recuerda frecuentemente que Dios va a usar las circunstancias difíciles ¿para qué? Para purificar, para moldear, para perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter. Y por último podríamos citar nuestro amor por Cristo, que sin eso nada de todo lo que hemos mencionado lo haríamos, porque se requiere amor. Amar como Dios nos enseñaba. La segunda ilustración, verso 31 al 32, es la ilustración de un rey que va a la guerra. Y aquí la palabra clave es guerra, que le dice que hay que evaluar. Evalúa si te vas a enfrentar a un ejército de 20,000 cuando tu ejército tiene 10,000. Hablando nuevamente del costo de seguir a Cristo. Entonces la palabra aquí es guerra. Si antes quería ilustrarnos de construir un carácter, ahora nos está mostrando que la vida de un cristiano es una constante guerra. Y la pregunta es: ¿contra qué luchamos? Contra nuestra carne. Sí, contra nuestro enemigo. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? La carne y el mundo. No cito a Satanás, no cito al Dios de este siglo, porque está vencido, está derrotado. Cristo lo derrotó. Así es que es un enemigo vencido. No le tienes que tener miedo, porque Cristo venció, lo venció a él y a sus demonios, y nos dio la autoridad en Cristo de pisar serpientes y escorpiones. Y nos dijo aún, declaró aún: ninguna arma forjada contra lo que nos quiera atacar prevalecerá contra nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El enemigo no puede hacer daño a un cristiano. Primera de Juan capítulo 4 verso 4, el Señor dice categóricamente: el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará. Dios te guardará del enemigo. Y el maligno, y sabemos a quién se refiere, no le toca. Satanás no puede tocarte. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero él va a tratar de engañarte y decirte que te puede tocar y que puede hacer lo que quiera contigo. Y eso es mentira. Este enemigo está vencido, derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Amén. Entonces, a lo que Cristo se está refiriendo cuando nos dice que sus discípulos estarán en una guerra constante, se refiere a la lucha espiritual contra nuestros enemigos. La iglesia y cada uno de nosotros tenemos que estar en pie de lucha, no durmiendo, resistiendo, orando, velando y formando el carácter de Cristo, peleando. Leamos 2 de Corintios capítulo 10 del verso 4 al verso 6. 2 de Corintios 10. Hablando de la guerra que todo cristiano tiene que estar dispuesto. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos en una constante lucha, estamos en una constante guerra y tenemos que pelear. ¿Contra qué? Contra estos argumentos, que son pensamientos que van contra Cristo y contra su reino. Y esos pensamientos son los que nos hacen retroceder. Esos pensamientos son los que traen derrota, falta de perdón, amargura y tantas cosas con las que tenemos que derrotar. Amén. No es una opción, es algo que debemos de hacer todo hijo de Dios. Cantamos Jehová es mi guerrero, ¿sí o no? Y todo hijo de Dios es un guerrero también. Termino. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Verso 33 del pasaje que hemos leído. Ahí encontramos la conclusión. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si no estamos dispuestos a todo lo que hemos compartido, a esforzarnos hasta el final, a luchar hasta el final, no podemos ser sus discípulos. Si no estamos dispuestos a renunciar a todo, si no decidimos amar menos a las cosas de este mundo por amar más a Dios, no podemos ser sus discípulos. Si no estamos dispuestos a amar menos inclusive nuestra propia vida y la de nuestra propia familia, si no estamos dispuestos a sacrificarnos por la obra de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Si no estamos dispuestos a construir el carácter de Cristo en nuestras vidas, no podemos ser sus discípulos. Si no estamos dispuestos a luchar contra nuestros enemigos, con nuestra carne, con los pensamientos de este mundo, sino que más bien sigo los pensamientos de este mundo y traigo al mundo a la iglesia, no puedo ser su discípulo. Es decir, seguir a Cristo es mucho más que levantar la mano y decirle: yo quiero aceptarte, Señor. Hay que pagar un precio, pero vale la pena pagar ese precio, porque como dice ese himno, solo Cristo puede ser al hombre feliz. Solo Cristo puede darnos victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra